Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 27 de febrero, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos con el análisis de hoy. Vamos a analizar primero el S&P 500 para darnos cuenta de que estamos ante una confluencia de soportes importante, un poco con el límite inferior en los 3.950. Ahora lo veremos. Como siempre antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se basa únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También echaremos un vistazo, antes de empezar con el análisis técnico, al calendario macroeconómico que tenemos para hoy. Se va a publicar en la sesión a las 4 de la tarde, hora Madrid, el dato de venta de viviendas pendientes, así que atentos hasta ahora porque puede haber bastante volatilidad. Venga, vámonos ya con los gráficos, empezando con el futuro del mini S&P 500. Gráfico semanal. Estamos todavía a febrero, ya el miércoles analizaremos el gráfico mensual para tener un poco también en cuenta ese marco mayor. Y en gráfico semanal, pues a modo de resumen, podemos ver pues toda la subida desde los mínimos de 2020, esa corrección a la zona del 50% de retroceso, 3.495 aproximadamente, que fue los mínimos del año pasado. Desde ahí se inició una continuación alcista con una gran resistencia en esa directriz bajista que le venía desde los máximos históricos, que fue rota al alza y que ahora vamos viendo, ¿no?, cómo el precio parece que está actuando en ella. Voy a enfocarlo un poco más. Fijaros que el precio ha hecho como una corrección a esa directriz y vamos a ver si esa directriz actuará como soporte. Está justamente los mínimos de la semana pasada, se fueron tocando ahí esa zona y vamos a ver si aguantamos ahí. Ahora veremos también que en ese nivel tenemos pues otros soportes que le están confluyendo en esa zona. Vamos a verlo en marcos menores. Fijaros. Aquí tenemos de los mínimos de 2023 todo el impulso alcista, una corrección en el 61,8% de todo el movimiento al alza, también con el refuerzo de la directriz y con la media de 200 que tenemos aquí en el marco diario. En la sesión de este pasado viernes, el precio llegó a testear ahí los 3.950, que fijaros que ya fue un nivel muy importante en los últimos meses. Aquí en noviembre dejó ese máximo, noviembre de 2022, fue roto al alza, actuó muy bien como soporte, en diversas ocasiones actuó como soporte, fue roto, se volvió a romper al alza y aquí un poco de manipulación en esta zona, pero ha sido un nivel que el precio ha tendido, ¿no?, a reaccionar cuando se ha acercado a él. Y ahora pues tenemos ahí esa triple confluencia, diría que cuatro confluencias. El soporte horizontal, la directriz bajista desde los máximos históricos, la zona del 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2023 y además esta media de 200 que tenemos aquí, que en la sesión del viernes fue rota, pero acabó cerrando justo ahí, muy cerquita de ella. Y vemos cómo en el día de hoy pues tenemos al precio, a falta todavía de que se complete todo el día y toda la sesión americana no tenemos por delante, pero de momento estamos viendo pues ligeras alzas que pues en caso de que la sesión de hoy el precio cerrara pues por encima de ella, podríamos un poco pensar que a lo mejor este soporte está aguantando, esta confluencia de soportes, y podríamos pensar en una continuación alcista. Todavía, evidentemente, las estructuras son bajistas, tengámoslo en cuenta. Pero sí que quiero destacar este nivel de soporte, esta zona de 3.950 como muy relevante. Vamos al gráfico de 4 horas. Para ver pues lo que acabo de decir. De momento se mantienen las estructuras bajistas. Aquí el precio nos está dejando impulsos, correcciones más en tiempo, que se le llama, ¿no?, más plano. Luego nuevo impulso bajista ya en la sesión del viernes, que perdió un poquito toda esta zona de soporte. Y ahora fijaros, lo amplío un poquito para que veamos esta última estructura. Todo el impulso a la baja. Y como el precio ya en la sesión de hoy ha continuado, ¿no?, esa corrección, ese posible pullback, falta un poco que se acabe de confirmar, pero de momento es un pullback con un límite superior, o sea, como podríamos poner, ¿no?, una zona tope de finalización del pullback, esa confluencia de dos niveles. Por una parte, los psicológicos 4.000, estamos ya tocando ese nivel
y también el 61,8% de toda la caída desde estos máximos del día 23. Así que ahí tendríamos en la zona de los 4.000 un poco el límite de lo que sería un poco esta corrección, este pullback. Así que también atentos a esta zona porque es muy importante. En el gráfico de una hora podemos ver un nivel también que puede tener su peso en la sesión de hoy, y es este. Aquí, que por una parte evidentemente son los mínimos del día y de la semana, ojo, pero también es un nivel estructural. Cuando el precio el viernes llegó a caer y llegó a romper toda esta zona de soporte, en ese soporte mayor que hemos comentado, dejó una estructura de giro, fijaros, ¿no? Un poco en el movimiento, baja, hace esa corrección, ese pequeño pullback a este último mínimo dejado aquí en el día 23, continuación bajista y se ve la vela de continuación, y ese nivel se ha roto al alza, ha ejercido un poquito como soporte en la sesión asiática y de nuevo en la sesión europea de hoy. Por tanto, tenemos un poco aquí este nivel que sería como ese máximo común de esta estructura de doble suelo formada el viernes en soporte mayor, un doble suelo por fallo, y por tanto es un nivel importante y además ya hoy se ha ratificado como soporte cuando el precio ha ejercido ahí de nivel, ¿no? En este throwback. Entonces, tengamos también presente este nivel ahí cercano a los 3.975, pero desde luego el nivel clave es esta zona de aquí. Es un poco el límite que marca que todavía mantendría esta última estructura bajista que estamos viendo en estos marcos temporales de 4 horas, 1 hora. Si el precio lograra estar por encima de esta zona y cerrara por encima, de alguna manera saldríamos un poco de esa zona de peligro de pérdida de la media de 200, estaríamos por encima de ella, de la media de 200 en diario, y se neutralizaría esta última estructura bajista. Por tanto, sería importante un cierre por encima de los 4.000. Si por el contrario nos mantenemos por debajo de esta resistencia, la continuación bajista de momento es el escenario más probable, siguiendo las estructuras bajistas que estamos teniendo en las últimas jornadas. Si eso ocurriera, tendríamos un escenario tendencial a la baja con un soporte aquí, ya lo he comentado, 3.975, que en caso de que se llegara incluso a perder estos mínimos de hoy, de la semana, la probabilidad de llegada a los mínimos del viernes es alta. Y aquí ya se verá a ver qué ocurre. Pero desde luego sería muy importante para alejarnos de esa media de 200, para estar por encima de ella, un cierre diario por encima de los 4.000. Bien, vámonos al Nasdaq. Aquí en gráfico semanal pues también vemos ese impulso alcista desde los mínimos de 2020, una corrección un poco más profunda en el 61,8%. De ahí se formó esa estructura de doble o triple suelo con un máximo común relevante. También el precio llegó a romper tanto este nivel como la directriz bajista desde los máximos históricos. Y ahí en ese movimiento al alza, de momento una corrección, lo veremos mejor en el marco inferior, una corrección que se está ahí frenando, está aguantando bien como soporte, aunque todavía no ha llegado a ella. La media de 200 en semanal, tenemos aquí un soporte muy muy fuerte, y en gráfico diario también la media de 200 en este marco temporal. Si nos fijamos un poco en este impulso alcista desde los mínimos de anuales, pues estamos en un tramo correctivo del aproximadamente, no llega a 50%, con una zona importante de resistencia, que es esta, ya lo comentamos en vídeos anteriores, los 12.300 aproximadamente, y tenemos un nivel muy muy clave, y estamos un poco ahí enredados entre esta resistencia y esta zona de soporte ahí con la media de 200, un poco que se está ya aplanando. Si vamos al gráfico de 4 horas, pues también vemos, al igual que en el SP500, esa última estructura bajista, este tramo a la baja, una corrección que está acercándose al nivel clave, que es ese 50%, 12.100, donde le confluye la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, y también un poco en la media de 200 en este marco temporal diario. Ahí la vemos un poco ahí, esta zona de aquí es muy potente, un poco ahí podríamos ver esa confluencia de dos medias de 200, de dos marcos temporales que son relevantes. Y también un poco coincide con estos últimos mínimos, es un nivel que mantiene esta última estructura bajista. En el gráfico de 1 hora pues vemos algo parecido al otro índice, al SP500, donde pues el precio dejó en la sesión del viernes una estructura de giro. Fijaros en la ruptura de estos soportes,
un pullback que se produjo ya en la sesión americana y final de sesión, una continuación bajista que se ha roto ese máximo común en la sesión de hoy, ha ejercido muy bien de soporte en este throwback, ahí en la zona cerquita de los 12.000, y desde aquí se ha producido la continuación al alza, que está un poco ahora mismo pues encontrando resistencia ya en la zona clave de resistencia, ¿no? Así que atentos a los 12.100, atentos a los 12.000, y un cierre por encima de los 12.100, pues también quedaríamos por encima de la media de 200, tanto en gráfico diario como en gráfico de 4 horas, y sería muy importante. Si estamos por debajo de esta zona, de momento la estructura es bajista y la continuación, por tanto, del movimiento bajista es lo que más sería el escenario más probable para la sesión de hoy. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y una muy buena sesión de trading. Hasta mañana.